Buenos días. Siguiendo con las actividades del programa en epidemiología y de la materia de vigilancia en salud pública, les traemos a ustedes el módulo del sistema de vigilancia en salud pública. Hablaremos de la reemergencia del cólera en Haití en el 2022. Nuestro grupo está conformado por Cari Paola Núñez y quien les habla, Didier Karina Vera Quintero. Haití enfrenta una grave crisis de salud pública debido a una combinación de factores, incluyendo la violencia generalizada, el desplazamiento masivo y el colapso del sistema de salud. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas y aproximadamente 40% de las instalaciones de salud han cerrado o están parcialmente funcionales. Después de 3 años sin casos de cólera reportados en Haití, el 2 de octubre del 2022, las autoridades nacionales notificaron 2 casos confirmados de vibrio cólera en el área de Puerto Príncipe. La vigilancia de la reemergencia del cólera en Haití se basó en una combinación de fuentes y estrategias claves. Tenemos la vigilancia epidemiológica activa, que incluye la búsqueda activa de casos sospechosos en comunidades afectadas y la notificación inmediata desde el nivel local al central. Tenemos la confirmación por laboratorios. Es esencial para identificar casos sospechosos y monitorear la diseminación geográfica del cólera, así como la sensibilidad a los antimicrobianos. Además, el monitoreo de tendencias de enfermedades diarreicas agudas. Esto permite detectar patrones inusuales que puedan identificar un brote. En el sistema de alerta temprana utilizados para identificar rápidamente conglomerados de casos y responder de manera oportuna. En el análisis semanal de datos incluye el número de casos y defunciones por edad, sexo, ubicación geográfica e ingresos hospitalarios. Los actores involucrados están el Ministerio de Salud Pública y Población, responsable de la vigilancia epidemiológica y la coordinación de la respuesta nacional, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que brindaron apoyo técnico y logístico. Además, organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras que operaron clínicas móviles y distribuyeron suministros médicos. ¿Cómo se hizo la recolección de datos y reporte? Los datos se recopilaron mediante vigilancia activa en centros de salud y comunidades afectadas. Se utilizaron sistemas de alerta temprana para identificar conglomerados de casos. Los informes incluyeron análisis semanales de casos confirmados, sospechosos y defunciones. Este mapa muestra la distribución geográfica de la enfermedad para el 6 de octubre del 2022. Las zonas identificadas con más índice de casos eran las del centro del país, siendo Puerto Príncipe el epicentro con más casos de cólera registrado para esta fecha, llegando a una tasa de 10 a 72. Vemos que al norte y al este del país no hubo casos registrados para tal fecha. Esta gráfica muestra la distribución en rangos de edad y género de casos sospechosos de cólera, mostrando los picos entre los rangos de edad de 1 a 9 años y de 20 a 39 años. Además, fue más prevalente en los hombres que en las mujeres. Esta gráfica muestra el pico que hubo en el 2022 después de casi una década, es decir, desde el 2010 de no haber tenido tasas de contagio tan altas. Vemos que la enfermedad empezó a contagiar más personas después de iniciado el mes de octubre. En cuanto a los indicadores de reemergencia de cólera en Haití, ¿qué indicadores epidemiológicos entregó el sistema? ¿Cómo se interpretaron?
El número de casos sospechosos y confirmados de este indicador permitió evaluar la magnitud del brote y su distribución geográfica. Ejemplo, en un periodo específico se reportaron más de 200 casos sospechosos y 32 confirmados en áreas como Puerto Príncipe. Tasa de letalidad. Indicó la proporción de muertes entre los casos confirmados, ayudando a identificar la gravedad del brote y la efectividad de las intervenciones. Por ejemplo, durante el brote inicial en 2010, la, la tasa de letalidad osciló entre 0,8 y 2,2%. En la distribución por edad y sexo, ayudó a identificar grupos vulnerables y adaptar las estrategias de intervención. Ejemplo, en el brote reciente, el 55% de los casos fueron hombres y la franja de edad más afectada fue de 1 a 4 años. Tendencias temporales permitió monitorear el aumento o disminución de casos, permitió ajustar además las medidas de control y prevención. ¿Cómo fue evaluado el manejo de la emergencia sanitaria? Se han evaluado atributos del sistema como qué resultados se han obtenido. En la evaluación del manejo de la emergencia se utilizó un enfoque basado en indicadores epidemiológicos, como la tasa de letalidad y el número de casos confirmados y sospechosos. Se evaluó la capacidad de respuesta del sistema de salud, incluyendo la disponibilidad de recursos médicos y la efectividad de las intervenciones. En cuanto a los atributos del sistema evaluados, la sensibilidad, la capacidad del sistema para detectar casos y brotes rápidamente, la representatividad, la cobertura geográfica y poblacional de la vigilancia. En la oportunidad, la rapidez en la recopilación y análisis de datos para tomar decisiones. Y en cuanto a la calidad de los datos, precisión y confiabilidad de la información recopilada. El método o los métodos de evaluación fueron los análisis de datos epidemiológicos y tendencias temporales, encuestas y entrevistas con actores claves como trabajadores de la salud y líderes comunitarios, la revisión de informes y boletines epidemiológicos. Los resultados obtenidos fueron la identificación de áreas críticas con alta incidencia de casos, mejora en la coordinación entre actores nacionales e internacionales, implementación de estrategias de prevención como campañas de vacunación y promoción de la higiene. ¿Cómo es el enlace entre el sistema de vigilancia y el control o prevención del evento vigilado, controlado o mitigado? La recopilación de datos, el sistema de vigilancia identifica y monitorea eventos de interés en la salud pública, como brotes de enfermedades mediante la recolección de datos de diversas fuentes, incluyendo hospitales, laboratorios y comunidades. El análisis e interpretación, los datos recopilados se analizan para identificar patrones, tendencias y áreas críticas. Esto incluye la evaluación de factores de riesgo y la predicción de posibles escenarios. En cuanto a la generación de alertas, con base en el análisis, se emiten alertas tempranas para informar a las autoridades y actores involucrados sobre la necesidad de interpretación, implementación de medidas, como las alertas permiten la activación de estrategias de control y prevención como campañas de vacunación, distribución de medicamentos, promoción de la higiene y educación comunitaria. Evaluación y ajuste. Las intervenciones se monitorean para evaluar su efectividad y realizar ajustes según sea necesario. ¿Cómo es el enlace entre el sistema de vigilancia y el control o prevención del evento de brotes de cólera en Haití? Tenemos que la identificación temprana de casos es el sistema de vigilancia. En el sistema de vigilancia detecta rápidamente casos sospechosos a través de notificaciones de centros de salud, laboratorios y comunidades afectadas.
Esto permite activar protocolos de respuesta inmediata. El análisis de datos en tiempo real. Los datos recopilados se analizan para identificar patrones de propagación, áreas críticas y factores de riesgo. Esto ayuda a priorizar recursos y diseñar estrategias específicas. En cuanto a la activación de medidas de control, con base en la información del sistema de vigilancia se implementan medidas como campañas de vacunación en áreas de alto riesgo, distribución de agua potable y promoción de la higiene, tratamiento inmediato de casos confirmados para evitar la propagación, comunicación y educación. Los resultados del sistema de vigilancia se comparten con la población y los actores clave mediante boletines, redes sociales y medios locales. Esto fomenta la participación comunitaria en la prevención. Y en cuanto al monitoreo y ajuste de estrategias, el sistema de vigilancia evalúa continuamente la efectividad de las intervenciones y ajusta las estrategias según sea necesario. ¿Cómo evaluarías el sistema de vigilancia en emergencia de cólera en Haití para el 2022? Por ejemplo, conclusiones, ¿cuál fue su utilidad, su alto costo versus el beneficio que trae, su aplicabilidad en otros contextos? La utilidad, en cuanto a la utilidad, mejoró la prevención y la distribución de agua potable. Detectó áreas críticas y facilitó la distribución equitativa de los recursos. En cuanto a costos versus beneficios, fue alta la inversión, pero salvó vidas y fortaleció el sistema de salud para futuras emergencias. La aplicabilidad en otros contextos, tenemos que la vigilancia activa y de alerta temprana pueden extrapolarse a otros países. Sin embargo, debe haber infraestructura y estabilidad política social. Gracias.